Amigos, bienvenidos otra vez a un episodio más de Mi Arte. Hoy tenemos un invitado de lujo, que Muchas gracias. híjole, el señor Gon Curiel. ¿Cómo estás, amigo? Ay, sí, yo aplaudiéndome a mí mismo. Bien, muchas gracias, amigo. Muy bien. Gustazo en estar aquí. Muy padre tu set, de verdad, muy cómodo. Ay, la Deli. Ya Yo sé. llegué y dije, no sé si me van a psicoanalizar o a entrevistar, pero la Deli. Sí, es no es de los mejores sets, pero Que no, está bien, o sea, es muy original. ¿Qué es en sí esto donde me estamos parece sentados? que es un sillón. Era. Era un Algún día sillón. lo fue, Algún ¿no? día fue de los caros. Porque como que allá no tiene fin. Bueno, Sí, no tiene como el respaldo, ¿no? ¿sabes qué ha de ser como parte de un sillón? O sea, ¿Crees que le falta algo a otra parte aquí, no? ajá, como que otro sillón así parecido. Entonces ya era una sala así. Sí, claro. Pero bueno, este es el que se encontraron ahí Sí. en la calle. En la calle, orilla de la como de, banqueta. jalo. Muchas gracias por aceptar la invitación. Al contrario, feliz de Y estar aquí. también, fuiste de los primeros en abrirme las puertas en la comedia. O sea, ¿Ah, sí, fuiste de los. Perdón por todo. Perdón. La No, culpa es de él. Es un brillantísimo comediante, Oliver. Estoy Muchas feliz. gracias. Qué bueno que tengas. Ahora he escuchado que estás justamente más, suenas más. Justamente alguien me comentó que ayer estuviste en un escenario y la mega rompiste. Sí, gracias. Y entonces sí fue cierto. Sí, sí. Porque yo dije, no puede ser. No, no es cierto. No. Él, así. Y hoy vas a estar en el showcase con Sí, nosotros. muchas gracias. Qué gusto, Sí, qué sí, gusto. sí, pues ahí Coincidió, no crean que fue como trueque de. Sí. No, o sea, justo. Digo, ya había estado Oliver, pero un día como medio de improviso. Sí, claro. Y padrísimo eso, porque de repente pasa que alguien no llega o que por algo el tiempo se recorta y entonces de repente decimos, híjole, ¿quién más podría subir? Y te vi justo en el público y dije que se suba Oliver y la de risas. Sí, no, muchas gracias. Justo Bueno. fuiste de los primeros junto a mí y a Pedro Vargas y a mí. Me acuerdo mucho de las primeras veces que Pedro y yo dijimos, no, parece que sí lo estamos haciendo. Tú estabas afuera de Woco y nosotros íbamos saliendo del Open y un comediante me dijo, oye, ¿me puedes dar una retro? ¿Me das un consejo o algo así? Y tú, volteaste hacia la puerta de Woco y íbamos saliendo y me dijiste, haz como ellos. A ellos les fue muy bien hoy. Ellos son, y nos saludaste y nosotros nos quedamos así, nosotros así. Qué chido. Y ya nos quedamos y nada, nos dio eso gasolina como para otros 4 meses a Pedro y a mí. Qué Decir, gusto. no, mames. Y fíjate, lo hice para deshacerme del Sí. güey. Fue lo que seguramente dijimos nosotros. Güey, nada más nos agarró de que íbamos saliendo, pero... No, pero súper bien. Y además tú, muy entusiasta, organizando shows en Toluca. Sí. O sea, también buscando abrirte camino y todo, que eso pues es lo que mucha gente de repente no hace, ¿no? O sea, hay gente que cree que se tiene que subir a escenarios y dar risa y que entonces ya con eso alguien lo va a descubrir, alguien lo va a encontrar o a contratar. Y la verdad es que les puedo decir que a estas alturas de mi carrera, que llevo 13 años haciendo shows, sigue siendo una verdad que tú te tienes que abrir camino. O sea, y hay momentos en que tienes éxitos más grandes que otros y hay momentos en que de repente pegas mucho y todo el mundo quiere contigo, vaya, o sea, que te quieren sus shows o cosas. Y de repente hay momentos en que no. Y si pierdes la habilidad de construir, y más en una industria como esta que es tan joven, pues pierdes muchos puntos. Claro. Entonces eso es algo que te reconozco mucho. Muchas gracias, Juan. Sí se oye, Marlon, porque sí. igual estoy diciendo, y todo viéndome el video yo, y entonces, y como, es que tus beats son muy buenos, o sea, el que tienes de AMLO es... Ay, gracias. Muchas gracias. ¿Creces aquí en la ciudad? Sí, yo soy chilango, bueno, crecí en Filadelfia, yo nací, crecí, no. Mis beats son buenos, pero ese chiste no Sí, está no, lo que diga mi dedito. Sí, crecí en un rumbo más bien como suburbano. Ok. De las orillitas del Estado de México. Ya. Como en lo... pues como en lo nice. Ok. Sí, o sea, a ver, hablemos, vienes de una familia acomodada. Pues bueno, sí. Sí, o sea. Pero la verdad es que sí tengo mucha fortuna de haber tenido una situación en la que mis papás me pudieron apoyar con educación y pues en general prácticamente me tendieron todo el camino. Pero sí, tal vez porque yo crecí también en mucha presión y lo veía con mi papá, con su trabajo,
y con mis tíos, con la gente con la que tratábamos, que todo era muy de que tienes que cuidar mucho tu trabajo porque si no, nunca sabes si vas a perder como ese estatus, como esa posición y todo. Fue muy estresante y lo platico mucho con mi hermana, como que ella y yo salimos al mundo a rápido tratar de conseguir mucha seguridad. Ya. Entonces, sí puedo decir que tuve las mejores oportunidades, pero por ejemplo, cuando yo estaba trabajando en una empresa y ahí me esforcé mucho, hice carrera en el medio financiero, de todas maneras yo me sentía muy intranquilo porque dependía de la empresa, ¿no? El día que quiebra la empresa. Y es un poco parecido a lo que te dije ahorita. O sea, la habilidad de tú construir algo para ti mismo no la tiene cualquiera y es una cosa que da mucha paz, ¿no? Saber que eventualmente puede ser que no te mueras de hambre porque que tienes la habilidad de crear. De crear algo para ti mismo, sí. ¿Estudiaste finanzas o economía? No, estudié sistemas. Cuando iba a estudiar, me acuerdo que decía, de niño quería ser pintor. Ok. Sí, pero pues luego un día descubrí que no ganan mucho. No, de verdad no era de broma. Un día vi un pintor así con obras de arte en un camellón y todo mugriento el asunto y las pinturas bien bonitas. Y yo con mis papás ¿por qué ese pintor, que además era mi sueño máximo de niño chiquitito, ¿por qué ese pintor está vendiendo ahí sus pinturas en un lugar horrible? Y me acuerdo que mis papás así de que, pues porque los pintores pues no les va no les va muy bien. Es normal. Y fíjate que eso también lo tuve muy en contra porque a mí me gustaba el arte. Y de cierto modo, yo creo que ni cuenta se dieron, pero mis papás un poco me transmitieron que eso no era un camino muy viable el arte. Financieramente hablando. A pesar de que tu abuelo era cantante, ¿no? Era compositor. También cantaba, pero sobre todo componía y canciones muy, muy icónicas, boleros muy famosos, pero murió muy joven. Y mi papá era muy, muy niño, tenía 7 años y yo creo que también un poco creció con ese trauma de que como murió, los dejó, él había hipotecado la casa precisamente para construir más cosas para la industria de la música. Y entonces vivían en una casa bien padre, pero les dejó la deuda. Entonces mi abuela, súper jovencita, tuvo que empezar a trabajar y tuvieron muchas carencias y todo. Y entonces yo creo que también lo vincularon un poco con el medio artístico. Claro, sí. Entonces como que un poco la consigna era no lo hagas. Y ahora pienso que es mentira, porque claro que hay pintores que les va increíble. Y luego decidí que quería ser escritor. Y a la fecha tengo un poco ese sueño frustrado. O sea, nosotros los comediantes de stand-up somos escritores. Pero yo soñaba con escribir grandes novelas y publicarlas. ¿A qué año pasa? O sea, ¿a qué año te llega eso de ser escritor? Pues desde que dejé de querer ser pintor, me di cuenta que era más bien escritor, porque me gustaba pensar historias. Yo jugaba con los muñequitos así, los G.I. Joes y esas cosas. Dramas que yo me inventaba, no era de que... Historias. No, sino que, no sé cuánto, y espionaje y cositas así. Entonces, como que ya inventaba yo mis dramas y luego dibujaba algunos cómics y cosillas así. Y entonces desde ahí dije, yo algún día seré un gran escritor. Y un buen día pasó exactamente lo mismo. Recibí la noticia de que los escritores difícilmente ganan dinero. Y entonces abandoné todo eso y simplemente seguí por el camino de lo convencional. Y cuando estaba por escoger una profesión para la universidad, dije, pues no sé cuál quiero, porque pues me gustaría letras, pero no me quiero morir de hambre. Y entonces mi papá me dijo, deberías estudiar sistemas, porque ahorita está muy de moda todo eso y con eso de internet y todo eso pues, está muy de moda. Y yo así, y entonces no te va a faltar chamba. Y yo, buen punto. Y analizando la carrera, resulta que el desarrollo de sistemas tiene una construcción, una estructura similar a la del escritor. Porque tú al desarrollar un sistema, pues también lo inventas, ¿no? Lo creas y son módulos que van llevando y van sumando factores para llegar a resultados que también se suman a otros, igualito que una historia. Entonces, la pasé muy bien, la carrera muy bien. Digo, fui un flojazo en la universidad, me pegué con mi pobre amigo Sebastián Siminovich, que le mando un abrazo hasta Irlanda, que era un matadón, lo máximo. Entonces, me dice, digo, no por eso me hice su amigo, pero me apoyó poniendo mi nombre en todos los trabajos, pero las materias que eran de desarrollo de sistemas fui buenísimo. Y entonces ya me dediqué a eso y caí en el medio financiero muy pronto y ahí hice carrera.
¿Cuánto tiempo pasó de que saliste de la carrera a que entraste a trabajar a esta empresa? No, pues yo empecé a trabajar desde que estaba en la carrera. Ah, ¿en serio? Sí, mi angustia era tal pero nunca, o sea, nunca no trabajé. A los 17, 18 empecé a dar clases de piano, Ok. porque yo sé tocar el piano y entonces mi maestra de repente a mi hermana y a mí ¿cómo se llama? Nos delegaba a algunos alumnos Ok. nuevos, entonces ya no se daba abasto y tú dale clase, órale, y ahí me tienes de chavitito. Y luego cuando ya empecé a estudiar la carrera, muy pronto empecé a conseguir trabajos de desarrollo de sistemas de lo que cayera y con lo que ¿Cómo? pagaran, Ok. pero para empezar a construir un Sí. currículum. ¿Crees que crees que eso sea vital? O sea, que sea lo que a lo que te dediques, a lo que quieras hacer, es importante tener trabajo antes de que incluso estudies la carrera. O sea, a mí se me hace vital porque yo estudié odontología y yo me arrepiento, de las cosas que más me arrepiento durante la carrera fue no haber entrado a trabajar a un consultorio, Ah, porque te impregnas de cosas, ves cosas, quizás no haces nada, pero ya estás en el medio y quizás no trabajes o te desarrolles durante esa clínica o en ese trabajo, pero ya tienes experiencia de vida trabajando en algo, ¿no? absolutamente. Mira, no lo tenía tan claro, o sea, no sé qué te hubiera contestado hace un año, pero es una realidad que yo siempre lo hice. Ok. No sé si hace un año te hubiera contestado lo que te voy a contestar ahorita, porque por otro lado yo siempre me arrepentí de haber empezado a trabajar tan joven y tan duro, porque, por ejemplo, va a sonar muy fifí, pero nunca fui a Europa. Ok. Porque cuando mis amigos se empezaron a ir que de mochilazo o de lo como fuera, yo no podía ir porque tenía la chamba y no podía faltar más de una semana. Claro. Entonces me acuerdo que yo decía, híjole, estoy perdiendo muchas oportunidades de juventud, Sí. ¿no? Pero ahorita me acaba de pasar algo que fue muy, muy drástico, muy dramático en mi vida, que es que yo empecé este año 2023 con la consigna de trabajar menos y ganar más. O sea, Ok. ya como de estoy trabajando demasiado, entonces tengo que escoger mejor mis chambas y nada más con las que gane más y el resto del tiempo dedicarlo a proyectos que a futuro me dejen más, Ok. etcétera. Y lo logré. Y a pesar de que yo soy muy movido y trabajo muchísimo, la verdad es que estoy trabajando mucho menos que otros años. Ok. Y me empezó a dar un atrofamiento, ya ves, no sé ni decir Ya, la sí, ya, palabra. atrofiamiento. Me empecé a sentir súper ansioso, súper inútil. Eh, el proyecto del showcase funciona, entonces todos los martes felizmente voy, me encanta, convivo con los comediantes, yo me subo unos minutitos, hago un par de chistes, presento a alguien y luego ya se siguen todos, ¿no? Y también está Roberto Flores, que es mi socio Claro. ahí y todo, entonces, como que es en realidad poca chamba creativa. Ok. Y hace 2, 3 años, bueno, antes de la pandemia, yo hacía todos los viernes el No Te Creas, que me subía yo a dar mi show completo de 1 hora en el foro Silvia Pasquel, que le mando un beso a Silvia, mi querida amiga. Y a la mitad hacía un segmento de stand-up con chistes de noticias de la semana. Escribirlo, aprendérmelo y presentarlo y sacar risas. Y era presentarlo por primera vez en la vida, Sí, claro. y primera y única. Ajá. Y la gente sí se reía y luego eso lo grababa y lo publicaba en YouTube y yo sentía que era muy dura esa chamba y eventualmente la dejé de hacer porque pues un poco me rebasó y un poco Sí. ya luego me empecé a ir a Monterrey a trabajar en multimedios y otras cosas, Ajá. pero el caso es que estaba con la mente así, Así. O sea, así. ibas a 100. Y entonces justo ahorita que salió de la casa de los famosos Bárbara Torres, que además es una querida amiga para quien muchas veces he escrito sketches y otras cosas porque hemos coincidido en Televisa y demás, una vez más en miles de chambas que he Ajá, sí, tenido, claro. me buscó, me dijo, oye, Poncho de Nigris habló muy bien de ti porque yo le escribí una canción a Poncho, Okay. y Sergio Mayer también dijo que tú eras muy fregón y no sé qué, y yo les dije que yo soy tu amiga y que claro que yo sabía que eres genial, y entonces ya se me ocurrió que en mi nuevo show tú debes de ser uno de los que me ayude creativamente. Y yo de que, ay, no, estoy trabajando menos y ganando más. Bueno, ¿cuánto me vas a cobrar yo? A ver, tanto, pum, va. Y yo, ay, no, sí les pagaron bien. No, Sí sí. les pagaron bien en la casa de los famosos. Y entonces empecé a hacer eso Okay. y no sabes el bien que me ha hecho. Sí, claro. O sea, el simple hecho de sentarme a escribir un stand-up para una persona que no soy yo y que además me está exigiendo, porque además me está pagando y que pues a mí me preocupa mucho quedar bien y que Sí, lo haga bien ella y entonces hacerlo bien yo para que para ella sea fácil y todo, me está sanando de Okay. un gran problema de ansiedad que he tenido este año. Entonces, mi respuesta es sí, muchachos. Yo creo que cuando tienes el don de la juventud y la energía, tienes que aprovecharlo para crecer.
no sé si necesariamente, por ejemplo, tú que dices que un consultorio, bueno, eventualmente ya no vas a hacer nunca eso, ¿no? Entonces tal vez no, o sea, tal vez podrías haber hecho otras cosas. O sea, yo podría haber dado más y más clases de piano, no sé, o sea, pero sí estar moviéndote, sí estar generando y sí tener la mente activa en crecer profesionalmente, no nada más desde muy joven, sino creo el resto de la vida. Sí, claro. Y una pregunta que se me olvidó hacerte, ¿no crees que el arte sea un poco elitista? Como elitista. O sea, que pocas personas pueden acceder a hacer arte. No, no, ¿A o sea, a hacerlo? hacer arte. No. O sea, bueno, claramente hay gente que no va a tener el acceso a, o sea, hay alguien en un pueblo recóndito donde no hay ni cultura de nada y donde no puedes conseguir ni una pintura ni un pincel, pues está cañón que te dediques a pintar, tal Sí, claro. vez. Pero no, porque después de todo también ves arte en las paredes de los pueblos. O sea, y ves graffiti, que es arte, y ves pues cualquier forma de expresión, que puede ser desde una danza hasta una canción. José Alfredo Jiménez no sabía de música y compuso unas de las canciones más famosas y más fregonas de México y nunca supo música él. Entonces, pues realmente creo que es para cualquiera si quieres hacerlo y si tienes también, creo que sí puede haber más vocación en ciertas personas y creo que puede haber, pues yo conozco mucha gente que igual que yo quería hacer arte y no lo hizo porque en su familia acomodada Sí. no les dieron esa oportunidad. Entonces, qué ironía que en un lugar donde está todo a tus pies Ajá. no puedas No acceder a puedas, eso. ajá, sí, claro. Entonces, yo creo que la respuesta es no. Y hay otra cosa, yo creo que no existe en realidad mucho más talento, o sea, quiero decir, no creo que el talento sea un factor mucho más importante que el Sí. esfuerzo. Ajá, y la disciplina, ¿no? Sí, o sea, yo creo que cualquier persona que quiera aprender una disciplina, obviamente hay cosas que no, ¿no? O sea, si tú te pones ahorita a tratar de hacer gimnasia olímpica, pues, bueno, tú todavía, pero yo, Gracias. ya, o sea, como que el cuerpo ya es otro y hay cosas que Sí, sí sí. tienen que ser más jóvenes y todo eso. Pero en general, casi cualquier cosa la puedes hacer bien si te abocas a ello. Claro, o sea, a lo que me refería es que, por decir, tú tenías la chance de quizás tener el contexto en el cual te podrías desarrollar como algún artista, ¿no? Ajá. Porque, o sea, pasa ahorita en la comedia, que muchas veces, por decir, hacer comedia aquí en la ciudad, yo viniendo del pueblito, Sí. es como de, pues sí, tengo que tener también ciertos privilegios para estar aquí, ¿sabes? Como para Sí. tener cierto apoyo, cierta, como incluso hasta el contexto social en el que creces, ya son cositas que te están dando los incentivos para llegar a hacer el arte. Ok, sí, pero quitando el entorno de lo que, donde creciste y la educación, o sea, no donde geográficamente, sino tu familia, la educación y todo eso, quitando eso, yo creo que en cualquier pueblo recóndito la gente puede hacer lo mismo que estamos haciendo nosotros. Y es curioso lo que dices de que entonces vienes aquí y te cuesta más trabajo porque eres de otro lado y entonces buscas vivir en la gran ciudad y es más caro para ti que para quienes nacimos aquí. Y entonces luego además te encuentras con que hay un montonísimo de comediantes que están apenas naciendo y entonces al no tener fama de que tú ya tienes un buen nivel, pero al mero principio pues es como luchar contra todos esos y todo eso. Pero cuando yo empecé, hace 13 años, hubiera dado mi limosna de que existiera una escena. Claro, O sea, sí, sí, lo sí. irónico es eso. Y además, acaba siendo algo que hoy en día es constante, que es la necesidad de tener buenas redes sociales. Porque yo como logré figurar, fue teniendo en ese momento mi Twitter muy bien. Y pues los comediantes con los mismos de la primera generación o segunda con los que estaba yo, pues todos empezaron a tener que tener sus redes sociales bien atendidas y había niveles y sí te dabas cuenta de quién le metió menos candela y entonces no tuvo tanta gente en el show y entonces el del bar no le dio tanta oportunidad como a los que sí. Y yo mismo vi cómo de repente otros me empezaron a rebasar. Sí. O sea, cuando yo me sentía muy cómodo, porque además ya soy Gon Curiel, ya soy estandopero, ya salí en Comedy Central, ya todo, tengo fans, tengo todo, y de repente, bueno, pues estoy tranquilo, y pum, empieza uno en Vine, tras, y otro en Instagram, tras, y otro en Facebook, y de repente, esos son los famosos, y de repente, hola, ¿y tú quién eres? Mucho gusto. Y yo, ¿cómo? Soy el gran Gon Curiel. Entonces, y eso es también a lo que me refería, de que nunca debes dejar de buscar crearte tus propias oportunidades, Sí, claro. porque si yo me duermo ahorita en mis laureles, nadie iría a mis shows y nadie me recordaría.
dentro de muy poco Y no tiempo. te invitaría, ¿no? Claro. La misma industria, creo. Mira, te lo digo como es. Ahorita que empecé a hacer el showcase, lo hicimos Roberto Flores y yo porque hablamos por teléfono un día y dijimos, en la pandemia, ya sabes, en estas crisis emocionales, cuando empezaron a regresar los shows, fue de, no vendo boletos, yo tampoco. Pues, ¿qué hacemos, cabrón? Pues hagamos un show juntos, ok. Bueno, entonces Roberto y Gon, va. Oye, pero es lo mismo, ¿no? ¿Qué atractivo le ponemos? Bueno, pues invitemos a otros comediantes, va. Y luego, hijo, eso es lo mismo que hacen todos. Y eventualmente, pues estás colgándote de que invitaste al famoso. Entonces, ¿qué diferencia hay entre eso y lo que no nos gusta que nos hagan a nosotros? Ajá. Bueno, pues hagamos algo más democrático. Ya lo pensamos mucho y fue el resultado fue esto del elenco Top Secret de los martes, que ha sido glorioso porque justamente le damos espacio a gente que no tiene ese nivel de fama y también están ahí los famosos. Y entonces es como un poquito más democrático y la gente va para ver comedia. Entonces, misión cumplida en eso. Y a lo que iba con lo que te voy a ser honesto es que yo empecé a tener otra vez un nivel de atención y como pues hasta te diría que cariño de parte de algunos colegas que la verdad casi ya ni me saludaban. Ok. Porque de repente ya eres el del show. Entonces, sí. uy, qué padre, ya soy ese. Y el día que se apague eso, otra vez. Es algo que tenía que construir. Y todos los que están confiándose, van a vivir esa borrada de la fortuna. Sí, claro. ¿Y cómo llega la comedia a tu vida? Bueno, la comedia existe en mi casa desde siempre. Mis papás son extremadamente chistosos. Mi mamá tiene un humor negro deliciosísimo. Mi papá mi papá es muy chistoso, pero sobre todo tiene un gran sentido del humor. O sea, riegosa la comedia. Entonces él siempre fue mucho de ver programas con comedia, reír en voz alta viendo la tele. Eso se lo aprendimos mi hermana y yo. Mi mamá, por ejemplo, dice, ¿por qué se ríen solos? Pero mi mamá hace comedia y entonces es también una gozada. Entonces, por todos lados tuve mucho de eso y luego, como sí crecimos muy educados en las artes, o sea, aunque no nos enseñaron a perseguirla, pero pues te digo que tocábamos el piano, veíamos mucho cine y mucho en general arte y teatro y cosas, entonces siempre me gustó la comedia, simple y sencillamente siempre me gustó. Y algo curioso es que yo no era bueno para hacerla. Ok. Sin darme cuenta, yo crecí siendo el más chistoso de mi familia extendida, mis primos y tal. Pero en la escuela y así no era yo el chistoso nunca y entonces como que no me daba cuenta. Yo más bien sentía que como que con la familia tenía más confianza y por eso se me daba, pero no. Y un día ya en la prepa, fíjate, hasta la prepa fue que un día dije, ¿cómo es posible que mi amigo que es horroroso, tenga una novia tan hermosa? Y entonces empecé a ver que lo que pasa es que el cuate la mataba de la risa. Sí, claro. Entonces lo empecé a imitar, empecé a contar los mismos chistes que él y a imitar y a entender más bien de timing y el rollo de contar chistes, porque con la familia era cotorreo de sobremesa, pero acá de que llega Pepito y dice y pausa y así, y lo aprendí ahí. Okay. Y ya básicamente ahí fue cuando ya me convertí en una persona que contaba chistes y ya entré a la universidad siendo ese. Desde el primer día de la universidad dije, yo voy a ser el chistoso del salón. Porque ya me lo merezco y lo logré. Y todavía pasaron muchos años antes de que me diera cuenta que lo podía hacer profesionalmente. Y se da ahí en tu trabajo, ¿no? O sea, yo cuando estaba en mi trabajo, pasé en mi largo camino por el medio financiero, pasé de desarrollador a coordinador de desarrolladores. Y luego yo era el puente entre los requerimientos y los desarrolladores. Entonces ya empezaba yo a hablar como con los ejecutivos y ya tener como más relación. Y un buen día pues, se dieron cuenta que era un cuate muy sociable y entonces me empezaron a llevar a las comidas con los clientes y les empecé a dar mucha risa a los clientes y nos empezaban a contratar. Uf. Y entonces me adoraban en la chamba. Y sí, eras la pieza fundamental ahí para cerrar los tratos, ¿no? Sí, me convertí en alguien que sí, o sea, yo mismo me sorprendía. Ajá. Y de hecho eso fue lo que me llevó porque cuando estaba yo en esa época descubrí que había en Facebook descubrí que había stand-up en México porque Sofía Niño de Rivera era mi amiga. Bueno, era conocida, entonces la tenía yo en Facebook. O sea, ya era desde antes. Y ella ya hacía stand-up. Bueno, o sea, me imagino que un año antes que yo, pero vi que anunció un show de stand-up. Y entonces yo casualmente ya en ese momento estaba tuiteando. O sea, como que todo se dio junto. Ajá, todo iba... Una amiga que es Mayre Wink, que sigue haciendo contenido muy fregón, sobre todo en YouTube, me dijo, vamos a ver a Sofía, fuimos. Luego me dijo, vamos a ver a Héctor Suárez Gómez, fuimos. Y yo a Gómez le dije, yo quiero hacer esto. Y ya Gómez me dijo, pues hay un lugar que se llama Café 22, que muchos, con todo respeto al Beer Hall, lo quiero mucho al lugar y máximo respeto porque
qué gran chamba han hecho, pero antes estuvo el Café 22, que fue de que festival de stand-up los martes, y así de que, órale. Era el de se telón apunte. rojo, ¿no? Ya tenía un Sí, telón yo, rojo. yo empecé a ver videos y veía el Café 22. Y entonces ahí ya me apunté y fui, y pues ya fue cuando Twitter, órale, vengan a verme, mi primer show de stand-up, y fueron, y el dueño del lugar, que es Jaime, ya no existe el lugar, pero era Jaime Morales el dueño, buen amigo todavía, me dijo, te doy otra fecha, vente otro día, órale, y entonces empecé a ir y a llevar gente, y más, y gente, y ya luego nos juntamos todos los que estábamos en ese momento, que me acuerdo que pues entre otros estaba Tomás Strasberg, Roberto Flores, Héctor García, Gloria Rodríguez, ¿quién me falta? Diego Sanasi y yo éramos Risas Inc. Ok. Y Sofía era como nuestra madrina. Y luego por acá estaban también haciendo cosas Juan Carlos Escalante, ese güey. Estaba Adriana Chávez. Gente que sigue siendo muy, muy fregona. Y que sigue trabajando muy duro y dando muchísima risa. Y ya en ese momento estaban creando esa escena. Y yo la verdad es que llegué pues como medio segunda generación. O sea, ¿tomaste el taller? ¿O No, leí libros. No había talleres. Sí, no había. Esa es otra. Ajá. Esa es otra, o sea, la verdad es que poder tomar una clase de stand-up es un gran privilegio. Digo, obviamente hay de todo, entonces también investiguen bien. Yo doy un curso que estoy muy orgulloso, pero da igual, investiguen bien si ese es el bueno y si no, el que les convenga. Porque hay gente dando cursos que tengo entendido que no los da muy bien. Pero qué padre poder estudiar algo. Yo leí libros, yo en Amazon, a ver, cómo hacer stand-up, porque me dieron la primera fecha del Café 22 Ajá. un mes después de que hablé con Gomis. Ok. Entonces dije, tengo un mes para escribir mi rutina y órale, a leer libros en Amazon, que además lo pedías y pues tardaba una semana, 2 semanas en llegar. Sí, no, Mientras tanto yo en internet investigando, todo muy, muy verde. De forma empírica, ¿no? Casi. Sí, muy empírico y además nerviosísimo. Me acuerdo que estaba tan nervioso de que me voy a subir al escenario. Entonces, de que, bueno, ya me voy a distraer porque, ya sabes, la primera rutina que escribí fue la clásica de los infomerciales, ¿no? Ajá. Y entonces que típico que estás viendo la tele y te sale un güey ahí con el BioShaker y que no sé qué. Y entonces, y yo de que, ay, está muy viciado esto y se lo presentaba a mis amigos y mis amigos de que no da risa. Y entonces de repente dije, un día, ya voy a ver la tele para relajarme. Y me acuerdo que prendí la tele y estaba Nickelodeon y había un programilla ahí de esos de chavitos. Ajá. Y un cuate así de que se ve que eran novios, o sea, empezaban a ser novios un cuate y una chavita. Ajá. Y el cuate el primer día, te amo, y se arrepiente. Y ella, ¿qué dijiste? Nada, yo no sé qué. Y entonces yo dije, claro, eso es buena idea, porque si le dices te amo, ahí lo decían más bien porque el cuate que atascado que se lo dijo el primer día. Ajá. Pero yo me dije, eso está bueno porque si le dices te amo a una persona, ya no hay más. Entonces tienes que ir poco a poco. Te quiero, luego te adoro, te quiero mucho, luego te quiero muchísimo, luego te adoro, no sé qué. Y entonces me acuerdo que escribí esa cadenita y luego como que la redacté como si ya platicándola coloquialmente y dije, esto es stand-up, ya agarré la onda. Okay. Y fue un gran alivio, pero esos nervios, esa incertidumbre, ese misterio, que ahora lo veo en mis alumnos y en gente nueva que está haciendo stand-up y todo, pienso, no saben lo que era cuando no tenías ni siquiera con qué comparar. Sí, porque sí, o sea, no había industria ni siquiera. O sea. Pero también entiendo que el atascamiento de hoy en día es muy estresante. Por eso me encanta lo que me cuentas de cuando Pedro y tú salieron del Open y yo les eché una flor y todo eso. Y bueno, pues obviamente todas las veces que vas creciendo y vas obteniendo una oportunidad de estar en otro showcase, ¿no? En el showcase de Cozumel, en el showcase de acá, en cualquier abrirle el show a alguien, hoy que me dijiste tú, y lo voy a decir abiertamente, Richo Farrell se ha estado subiendo al showcase de una manera que Sí. agradecidísimo, lo está agarrando casi que de open mic Sí. para preparar su nuevo material que es Richo Farrell, o sea, desde el día uno es joya todo lo que dice, después de su brote, entonces está maravilloso, después de su brote y de ofrecer disculpas, que quede oficial, Sí. Entonces empezó a subirse y todo, y Oliver me dijo, oye, ¿habrá chance? O sea, estoy feliz de invitarlo cuando sea, pero justo me dijo, habrá chance ahorita pronto porque quiero ver si Richie me ve porque me gustaría abrirle su show en Toluca. Y digo yo, eso es de chingones, o sea, no se diga más. O sea, eso, no sé si te va a ver Richie, no sé si hoy va a ir, Ajá. no sé si aunque te vea te va a invitar, pero el simple hecho de buscar esa oportunidad y de tocar la puerta y decírmelo, y eso es de chingones. Y creo que eso es en realidad
el 90% de lo que hay que hacer. O sea, Sí. el 10% es saber hacer la disciplina y el 90% es la verdad, no ser el pintor que yo vi vendiendo las pinturas en el camellón. O bueno, no sé, tal vez ese era el día 1. Pero yo vi que sus pinturas estaban más chingonas que eso. Yo creo que el cuate ya debería haber tocado puertas en el Jardín del Arte, ¿sí me explico? O quién sabe, o tal vez lo estoy juzgando mal y también está en el Jardín del Arte, pero también estaba en ese camellón donde pasan fifís. Las posibilidades son muchas. El punto es que la chamba está en buscarte chamba. Sí, sí, claro. Sí, o sea, pues no sé, creo que muchas veces tenemos esta plática con el productor, con Marlon. Y... Muy mamado, ¿no? El Marlon. Sí, sí, ya unos está. pinches abrazos de oso que yo de, ay. Sí, ya dices, ay, suena, qué varonil. Cruje. Sí, tróname la espalda, ¿no? Si quieres que te truene la espalda, se lo dices, está bien como, ¿no? Sí. Y le digo, muchas veces en mi ignorancia de con el medio, es como de, pues yo voy a decirle, pues el no ya lo tengo, o sea, pero justo esta... No te quita nada, no te Ajá, quita nada. De sí. hecho, tú me invitaste una vez a hacer un show en Toluca y te acabé diciendo que no. Así, no claro. llegamos a un acuerdo económico y entonces, pues ni modo. O sea, te lo agradezco muchísimo que me hayas invitado, etcétera, pero no puedo ir así. Y tú me dijiste, pues ni modo, será la próxima. Y eso está también fregón. Sí, claro, porque, o sea, el hecho, muchas veces el que te digan que no lo tomas personal. Sí. Y creo que es de las cosas que menos en esta industria, y si quieres darte a conocer, no te puedes tomar nada personal. No. Y además, la verdad es que exageraste. O sea, yo pedía una garantía de $650,000. que se empeñaba el volcán de Toluca, o sea, es lo que aporta Toluca. Pero exacto, qué bueno que nos volvamos a encontrar en un contexto donde podemos trabajar juntos y que eventualmente se va a dar que un día me vas a decir, oye, ahora sí hay que hacer el show de allá y va a estar perfecto. Y entonces, eso es. Y también esto que dices de no tomarlo personal y todo, pues obviamente no es una cosa fácil. Sí, claro. Entonces, otra de las claves muy importantes es ser una persona muy fregona, lo más fregona que puedas con tus compañeros. Sí. O sea, la gente sí se acuerda cuando no le abriste la puerta, cuando no le contestaste bien. Hay muchísimos casos, a mí me ha pasado muchísimo, que me han reclamado que, ay, no me saludaste, por ejemplo. Y yo como de, ¿qué es? Y yo siempre saludo a todo el mundo. No, pues que pasaste muy rápido, yo estaba ahí, te grité. Y yo, bueno, o sea, hay veces que estás pasando por el hueco y yo que tengo que subir al 139 porque ya va a empezar el show, que es lo que sea, pues es como de, ¿qué hubo? Sí, pero hay sí. alguien que se quedó con el rollo de, no me saludaste y coincide con que tampoco la vez pasada, cosas así. Entonces dices, chin, o sea, entonces bueno, en la medida de lo posible, sí hay que ser una persona cordial, hay que ser una persona chida, educada y sobre todo honesta en sí te puedo dar esta oportunidad o no puedo, o gracias, pero no gracias, o por favor dame chance, ok, pero no importa, pero tú siempre del lado de con educación, con buen rollo y con apertura. Porque aparte eres de las personas que están en el medio y que ya están, o sea, de los ya establecidos, que eres de los más amables y eres como de los más abiertos. O sea, justo el hecho de tener la confianza de decirte, oye, Gon, esto, y ya es como de que no somos los mejores amigos, pero sé que tengo abierta la posibilidad de decir así, ok, tengo este chance, ¿sabes? Gracias, amigo, de verdad, qué bueno que me dices eso, te lo agradezco y bueno, pues lo intento. También me pasó, por ejemplo, con Daniel Sosa que él me resintió muchos años que no le di oportunidad de X cosas hace 100 siglos. Ajá. Y tenía razón, o sea, no sé si tenía razón en que debía dársela, pero sí tenía razón en que no lo hice. Okay. Y entonces yo siempre lo vi como, bueno, pues en mi opinión no estabas en ese momento, pero luego sí, y entonces pues todos te empezamos a dar lo que pudimos y qué bueno que te fue cañón. Y entonces ya con los años como que ya lo hablamos, luego ya me perdonó y luego ya un día grabamos un programa y hablamos de eso y la de risas. Ajá. Pero lo que estoy seguro que sí pasó fue que no fui muy amable y cordial al decirle que no. Okay, sí. Entonces, nunca sabes para quién, nunca sabe para quién trabaja. Sí, claro. Ahora, tampoco se trata de, entonces, todos sí, porque no vaya a ser que algún día, no. Con honestidad. La verdad, ahorita no, la verdad sí, pero gracias, te tengo en el radar, qué buena onda, qué chido, gracias por pedirme. Y entonces hay que estar al tiro, porque si no, la gente luego... Sí, claro. Empiezas en la comedia y luego cómo llega el escribir, porque le has escrito para muchos comediantes. Sí, he escrito mucho.
¿Cómo llegas a eso? O sea, ¿cómo es el proceso creativo para escribir a ti y escribirle a otras personas? Bueno, escribirme a mí siempre ha sido muy interesante que rara vez me he sentado a escribir. Ok. O sea, lo que realmente me ha pasado, y por eso te digo que este año me atrofié un poco, es que me he subido o sea, yo calculaba hasta antes de la pandemia que me había subido desde que empecé 3 veces por semana en promedio. Ok. Y muchas de esas, show de 1 hora. No mames, o sea... Entonces es muchísimo ejercicio de escenario que entonces yo se me ocurría alguna idea y la empezaba a desarrollar en notitas, pero como medio buleteado. Ok. Y luego empezar a platicarlo a la mitad de mi show y ver cómo salir a pescar para dónde iba. Y de repente ya es una rutina y ya creció y ya la tienes y ya te la aprendiste y ya está. Ese ha sido casi siempre mi propio proceso. Pero para escribirle a los demás, así específicamente lo que me pasó, bueno, primero, Jurgen, luego me adoptó de escritor en Televisa y me llevó a escribir sketches con Haitovich y con quien se dejara. Escribí para Parodiando y escribí para un montonísimo de cosas. Que ahí sí era más sketchito de llega el personaje y dice algo y que le contesta la mamá y luego el papá y el malentendido y muchísima escuela me dio eso. Pero stand-up fue porque Adal Ramones fue a vernos cuando hacíamos un show que se llamaba Stand-Upados, que éramos Jurgen, Mau Jalife y yo, en el Teatro Wilberto Cantón, que está ahí en la San Miguel Chapultepec, creo que es. Y entonces era similar a lo que ahora es el Showcase, porque teníamos los que en ese momento eran los tops. Todos estaban ahí, increíble. Y entonces Adal Ramones fue a vernos y dijo, yo quiero eso en la tele. Y entonces hizo Stand Parados. Y al hacer Stand Parados nos llamó a los Stand-Upados para que fuéramos parte del equipo creativo, que eventualmente Jurgen y Mau salieron. Luego estuvo Jerry Jalife, que es otro de los famosos escritores, hermano de Mau, y es otro de los famosos escritores de Adal en Otro Rollo. Estuvo ahí un tiempo, bueno, casi todo el tiempo. Luego un ratito estuvo Jesús Guzmán, y un ratito estuvo Fran Evia, y un ratito estuvo Alex Fernández, pero yo fui el único que estuvo toda la temporada. Y lo que hacíamos era que Adal decidía, según yo era él quien decidía qué tema iba a hablar. Y entonces le proponíamos un montonérrimo de chistes al respecto de ese tema para que él los contara, los chistes entre comediante y comediante. Y era mágico porque tú llevabas una estructurita de, no, pues llega el cuate, pasa esto y entonces tal cosa, pero era contado, ¿no? De clásico, güey, que llega a su casa y dice no sé cuánto y tal. Y entonces Adal lo leía y había de dos. No me gusta o sí me gusta. Si sí entonces le llevábamos opciones de más. Entonces cuando sí le gustaba, le veías la chispa en sus ojos y empezaba. Y entonces, claro, porque entonces llega el cuate, ¿no? Y le empezaba a meter y meter y meter. Entonces vas aprendiendo a escribir. Entonces dices, claro, entonces la próxima vez le voy a traer algo más completo, más saboreado, más estructura, más disfrutado. Y luego era triste porque tú escribías algo increíble y ya lo leía y no me gusta. No. Entonces, pero no importa. Sí, claro. Bueno, Alex Fernández y yo nos seguimos muriendo de la risa recordando algunos chistes que escribíamos. ¿Qué dices? No, ¿cómo se me ocurrió esta genialidad? Que decías, qué joya. Y luego algunos de esos, Adal los llevó al cielo en el programa y entonces, bueno, era como realización máxima ver que algo que tú escribiste llegó a eso. Sí. Y entonces yo cada vez que veía Estamparados en persona, porque además estábamos en las grabaciones, salía de ahí y el siguiente show que yo tenía era el mejor show que había dado hasta el momento. O sea, salía inspirado, salía creativo, salía con... Adal rush, ¿no? Como con este... Adal para mí es el maestro de stand-up en México. Sí. Para mí es el precursor, el realmente importante, porque obviamente puedes decir lo que dicen siempre, ¿no? Desde Palillo y entonces Polo Polo y lo que tú quieras. Pero así stand-up como lo que conocemos hoy, lo que hacía Adal en Otro Rollo. Entonces crecer, bueno, no es que yo sea tanto menor que él, pero estaba todavía chavillo cuando veía yo en los 18 años, ya estaba él haciendo Otro Rollo. Y entonces yo veía eso y era increíble. Y luego poder trabajar con él, una locura. Ahora además ser su amigo, un gran privilegio. Estuvo en el show que hice el otro día. Fue a vernos y lo tenté desde el escenario y órale, se quiso subir. Hizo chistes ahí en el escenario. Roasteó a todos los que habían subido antes, incluyendo a Richie. Estuvo mágico. Sí. Entonces es alguien a quien yo le agradezco mucho y creo que es mi mayor influencia. Y en ese sentido, pues me dio toda la confianza de que yo podía escribir una rutina que le podía funcionar a alguien más. Entonces digo, te repito, Adal siempre le metió tanto a cada cosa que le escribimos que se puede decir que la coescribíamos con él, pero otras cosas sí he escrito que de plano es así y para otras personas y es de órale
Y lo que sí es que si tú le vas a escribir a alguien, tienes que conocer muy bien a esa persona. Claro. O sea, o tiene que ser ideas que surgen de la otra persona. Okay. Tienes que entenderla, conocerla, y entonces ya escribes como la otra persona hablaría. Es un proceso tanto complicado en el cual necesitas varias tablas, ¿no? Porque, o sea, sigue siendo tu pluma y la pluma tiene que ir de acuerdo a la personalidad de la persona que te lo está pidiendo. Y es similar, fíjate, es similar a escribir drama, porque creas personajes que cada uno debe tener una personalidad distinta a la tuya. Sí, claro. Todos los personajes que tú creas en el drama, que obviamente pues es algo que sigo soñando con hacer profesionalmente, pero lo hago constantemente. Y lo hago por hobby. Siempre es interesante que los personajes tienen algo de ti, pero el público no debe verlo. El público debe ver nada más al personaje. Ajá. Entonces algo parecido aquí. O sea, sí es cierto que la pluma es tuya, pero la otra persona es la que realmente importa y le tienes que dar todo tu ser. Tienes que desaparecer tú y tienes que dárselo todo para que esa persona haga lo suyo. Es algo que me gustaría explorar, fíjate. O sea, sí siento... Y siento que no cualquiera lo puede hacer. Buen negocio. Sí, ok. Claro, porque sobre todo ahora que el stand-up está pegando durísimo, hay muchos actores, muchos comediantes o actores de comedia que dicen, yo quiero hacer esto y pues ya no se van a meter a un curso, no se van a meter a leer libros, no nada. Entonces es como, ayúdame, escríbeme una rutina. Muchos influencers también. Sí, que eso es algo, porque justo creo que te he visto con influencers, que ya has dicho que hice y todo, y está interesante, pero ¿tú crees, cuál es tu opinión respecto a que un creador de contenido de TikTok de comedia, que lo hace espectacular y tiene muchísimos números, diga, ¿sabes qué? Ahora voy a tener mi show de stand-up y va a ser en esta fecha, no sé, en 2 semanas, ¿no? Lo llena, lo atasca porque evidentemente es viral y es bueno, pero no ha pasado por este proceso de aprendizaje que tiene un stand-upero. Bueno, justamente se me acercó un cuate que se llama José Ramones, que es un trancazo en TikTok, y se me acercó para decirme que él ama la comedia y que él quiere hacer stand-up, que para él es como la meta. Él respeta muchísimo nuestra labor, entonces aunque él ya pegó durísimo en TikTok y va creciendo todos los días, quiere llegar a eso. Entonces yo sé, su approach conmigo fue un tipazo increíble, nos hicimos amigos al instante, pero una de las cosas que él tenía muy claras era como, yo sé que tú das clases, yo sé que tú eres maestro de muchos, pero yo quiero pedirte que me asesores a mí. Y entonces yo le dije, es que ¿cómo te voy a asesorar? O sea, puedo, pero es como darte el curso a ti. Se pierde esta magia, ¿no? O sea, se pierde el camino porque puedo hacerlo, pero te voy a tener que dedicar mucho tiempo específico a ti y va a ser una cosa como hecha a la medida para que tú te subas a un escenario y triunfes ese día, cuando lo que en realidad hay que hacer es aprender a hacerlo por el camino de estudiarlo, estar considero en un grupo, en un curso donde hay otros compañeros que entonces juntos empiezan a ver cómo los demás lo hacen y empiezan a entender por medio de los errores de los demás los propios errores y empiezan con humildad a construir esto y entonces salen con la habilidad de crear y no es nada más ese show. Entonces yo he visto que cuando influencers se rifan bueno, les choca la palabra influencers, pero bueno, todos lo somos. Los creadores de contenido se rifan voy a hacer un show de stand-up y no hacen ese caminito. No es que mi curso sea el único, obviamente hay muchísimos caminos, pero hay un camino que tienes que hacer por las piedritas. Cuando no lo hacen, la opinión de la gente suele ser, híjole, como que no, prefiero mejor verlo en video, híjole, claro. Como que... Y ves los videos y te das cuenta que hay de repente errores muy básicos, por ejemplo, el timing, que obviamente un creador de TikTok está tras, porque no es la conversación con el público en vivo. No tienes la pausa para que tengas la retroalimentación. La retroalimentación. Es una conversación. Y ellos de repente no lo conciben. Entonces, eso es parte de lo que se les enseña. Y entonces José Ramón es gran tipo, me dijo, no se diga más, maestro, voy a tomar tu curso. Y ya se metió, ya empezamos justo este lunes que acaba de pasar. Y un cuate maravilloso que yo estoy seguro que va a triunfar cañón porque dice, yo respeto, yo me senté en esta mesa contigo, te cité porque te quise pedir que me dijeras cómo hacerle. Y entonces voy a hacer lo que tú me digas. Que de hecho ya, o sea, pondera ahí un poco de humildad, ¿no? El hecho de aprender una disciplina. Porque sin duda. La comedia es una disciplina. Y claro, desarrollarla en cualquier tipo. O sea, si nosotros nos vamos a TikTok a... Es lo mismo. Es lo mismo. Lo mismo. Podemos hacer... Y bueno, no sé si hay así en sí cursos de cómo hacer TikTok. Pero si tú crees que porque eres una brillantísima persona en el escenario
al día siguiente vas a hacer buenos TikToks, estás en un error. Sí, claro. Y entonces incluso tienes que ver, por ejemplo, con los que hacemos, que todos los estandoperos ahora estamos haciendo eso de que un cachito de tu show lo pones en TikTok, ¿no? Pues sí, pero si pones toda la pausa con toda la risota, ya perdiste un montonérrimo de gente. Sí. Si no le pones subtítulos que vayan diciendo lo que estás diciendo, vale madre. Si no agarras la atención desde el segundo uno, porque fíjense que el otro día yo iba por... Ya perdiste. Sí, ya. Y en el stand-up sí se permite. Sí, Entonces, claro. hay que aprender a hacerlo bien. Esas son disciplinas diferentes, ¿no? Uh-huh. Pero sí hay, o sea, yo lo he visto luego así influencers que suben de stand-up y es como de, brother, ni siquiera te dedicas a esto, ¿cómo es? Y si da un poco, o sea, sí me puedo un poco porque es como de, ¿por qué no vas a un open? Pero no te preocupes, porque todo cae por su propio peso. Claro. O sea, Ángel Mora y Roberto Chaires han hecho un esfuerzo épico de pasar de tener todo el éxito acá a hacerlo bien en el escenario, y ellos son los primeros que te dicen, seguimos aprendiendo, estamos viendo, y entonces lo que sí hacen muy bien es sacar, digo, hacen muy bien todo, pero algo en particular que admiro mucho es sacan del escenario contenido fresco cada vez, con cotorreo con la gente, para darle candela a lo que les da de comer, que es el TikTok, y al mismo tiempo están construyendo, aprendiendo y siendo humildes. Sí, entonces, la verdad que Chaires fue invitado aquí. Ajá. Y de las mejores personas, ¿verdad? O sea, también súper tranquilo y... Mucho pelo, ¿verdad? Mucho pelo, sí, eso sí está extraño. Y hay otros que no, lo que te decía es, no te preocupes, porque los que no lo hacen bien, no van a quitarte el lugar. Sí, bueno, eso es... O sea, también o sea, yo entiendo a lo que te refieres. Es como de, qué coraje que ay, perdón, disculpen, ¿eh? No te preocupes. Qué coraje que este cuate esté con éxito, con unos números desorbitados en TikTok, y ahora sube un cachito de stand-up, y entonces la gente va a creer que eso es stand-up y no sé qué. No pasa. Yo creía que iba a pasar eso cuando los youtubers hace mucho empezaron a hacer shows como con ese estilo, y yo sí empecé a oír comentarios de, pinche stand-up es chafa, porque fui a ver a tal y entonces resultó que era una mierda. Y muy pronto dejó de pasar porque los mismos comediantes de stand-up empezaron a llegar a esos niveles de popularidad en redes. Entonces ya estás comparando más fácil. Todo fine. ¿Y has tenido grandes personalidades en tus cursos? Sí, pues ahí de repente un montón de conductores, actores, creadores de contenido. Y sí, o sea, sí tengo un buen currículum en eso. Pero para no tener que mencionar algunos ahorita, mejor conviértete en el próximo. Es goncuriel.com/curso. Y bueno, pues les puedo platicar que de verdad, por lo menos de la pandemia para acá, que los doy en línea con un nivel de enfoque tremendo, y que además el rollo de que sea en línea hace que la gente esté practicando las pausas de una manera mucho más dura, porque pues es un Zoom, entonces no estás oyendo la retroalimentación, pero yo te obligo a hacer la pausa, tal. Salen al escenario y dan risa. Eso es para mí un gran gozo. De todas maneras, desde antes funcionaba, pero ahorita sí creo que tengo... O sea, ¿crees que ahorita es el mejor momento de tu curso que incluso antes de la pandemia? Mira, te voy a decir algo que va a sonar un poco carente de humildad, pero ni modo, es la verdad. Todos tratamos de ser lo mejor. Claro. O sea, el mejor o los mejores en lo que hacemos. Yo considero que de todas las cosas que hago, las hago muy bien, pero en muy pocas o en casi ninguna yo te podría decir que soy el mejor. O sea, yo sé que hay mejores en cada cosa que yo hago y los admiro muchísimo y los respeto muchísimo, pero sí creo que mi curso es el mejor de México. ¿En serio? Eso es lo que yo creo. Y la verdad es que a las pruebas me remito, mis alumnos están on fire, y sobre todo, pues es algo que se me da con muchísima facilidad. O sea, me he dado cuenta que enseñarlo es algo que me apasiona, porque soy muy exigente, porque me preocupa mucho que les vaya bien. Sí, claro. Entonces mi exigencia nace de que quiero que triunfen, porque se me hace muy pobre enseñar algo y que no lo enseñes bien. Claro. Entonces, por ejemplo, desde que doy clases de piano me pasaba. Desde que daba clases era de que no, otra vez. Y el niñito, ya, profesor, y yo, otra vez hasta que te salga. Y decía, y de repente recitales y todo, y mis alumnos eran destacados. Y
Y decía, esta señora, ¿no? Con la mamá, ahí está su hijo. Ay, qué bárbaro, es que qué gran maestro eres. Y yo, no, es que también él, qué buen alumno. Pero la verdad, hay que llevarlos a eso y eso es lo que yo hago. Y pues nada, o sea, me he dado cuenta que me importa menos mi propia fama. Okay. Me importa mucho tener una seguridad económica. Estoy feliz con mi chamba y hago muchos shows para empresas y todo bien. Pero esto de las clases, creo que a mí me da una brecha de negocio que conlleva mucha satisfacción, mucha convivencia con gente muy fregona y muchos nuevos, entusiasmados y que además pues, me convierte también como en un padre orgulloso cada vez que veo que alguno de ellos... Sí, claro, o sea, y a eso iba mi pregunta, porque te hace, o sea, tienes como la esencia de un buen maestro. ¿Cuál es tu sensación al ver que grandes alumnos han destacado como Slow, como Fernández, como también hay de los que van empezando que también traen buenos destellos? Sí, no, bueno, pues el Conde Fabregat, claro. Priscila Faz, Paco de Miguel, fue mi alumno también. La sensación que me da es, bueno, es obviamente mucha satisfacción, pero ya no, o sea, en el momento que ya la cosa está hecha, ya no siento que haya un vínculo con ellos. Okay. O sea, es también como el cordón umbilical, o sea, también ya, en ese momento, o sea, yo no te puedo decir, yo nunca sería capaz de decir, yo hice a esta persona. Claro. Pero, por ejemplo, cuando Alex Fernández conoció mi curso, fue porque un amigo de él quería tomarlo y lo convenció a él. Okay. Y él ni quería hacer stand-up, ni le interesaba, ni lo conocía, ni nada. Se metió y en ese momento él empezó a ver que era algo que le gustaba y le interesaba y entonces, pues el resto es historia. Pero cuando terminó el curso, él se me acercó y me dijo, estoy muy agradecido porque tú me hiciste ver que esto es algo que quiero hacer. Entonces vamos a cenar. Y en esa cena me dijo, hagamos cosas juntos en redes. Y ya luego hicimos Vine, años y todo. Y luego pues a él hizo miles de cosas que todos conocemos. Y entonces sí te puedo decir que lo que sí siento es qué gusto que yo pude por lo menos aportar a que al principio de su emprendimiento en el stand-up tuvieran la emoción de que les fuera bien porque tenían la herramienta para que les fuera bien sin sufrir. O sea, subirse al escenario y dar risa sin estar sufriendo y sin estar con la incertidumbre de cómo me va a ir hoy. O sea, que sí yo los llevé a un punto en el que ya, vas, dale. Ajá. Y entonces, ok, qué chido, gracias. Y en ese momento, súper florecieron. Okay. Entonces, lo que yo siento en ese sentido es mucho orgullo de que pude participar en inspirarlos al inicio. Sí, eso es muy alentador, ¿no? Y también te da un buen currículum, te da un buen bueno, eso siempre y a ellos se los digo y me vale. O sea, tú mientras más triunfes, mejor me va a ir a mí. Se lo he dicho a Alex Fernández en roasts, todo. Claro, no, soy el más feliz que todos ellos triunfen. Y en el momento que veo que el Conde Fabregat ahora llena sus shows, estos de la historia de todos, se llama, Ajá, ¿no? El Bestiario, ¿no? No, el Bestiario es un programa, pero y que también es un gran éxito. Ahora Franco Escamilla estuvo ahí. Y el Conde Fabregat, chéquenlo, es una joya de tipo. Es un... cada vez que alguien triunfa, digo yo, eso, mamona. Okay. Entonces, Eva María Beristain también, por ejemplo. Muy bueno, Carlos Mosco, que es ahora una figura de organización de stand-up y además un genialísimo comediante. Sí. Y muchos más. O sea, tampoco soy tan fan del name dropping, pero pues nada. O sea, por ejemplo, Priscila Faz, es el último nombre que voy a mencionar. Una gran amiga, una gran actriz de comedia y además muy creativa. Ella tomó el curso de stand-up y Apachis, por ejemplo, es otra que me gusta mencionar a las mujeres en particular porque hay menos mujeres en el stand-up. Claro, y la calidad. Quiero que haya más mujeres. ¿A poco no? Sí. Necesita estar más balanceado. Y entonces Priscila Faz nunca encontró, a los actores luego les pasa que como siempre tienen personaje y todo, les cuesta luego romper. Pero ella me lo agradeció mucho siempre, pero como que un buen día dijo, ya no quiero hacer show. Bueno, perfecto, ¿no? Y años después, seguimos siendo amigos, y años después un día me habló y me dijo, ya cambió mi vida, ya pasaron miles de cosas y ya quiero volver a hacer show. Y yo, ok, perfecto. Entonces me junté un día con ella, tallereamos, al día siguiente se subió, joya. Uf. Y entonces digo yo, a huevo, ahí está. Y es lo mismo, aunque le di curso hace años, ella para siempre se sintió como que me había fallado a mí. Ok. Digo, tal vez estoy poniendo palabras en su boca, pero yo creo que estaría de acuerdo conmigo, que como que yo siempre tuve la expectativa de que ella triunfara en eso y ella como que
se echó para atrás. Sí. Y entonces fue también muy satisfactorio para ella venirme a decir, ya lo quiero hacer. Y entonces ven a tallerearme tú, por favor, con mucho gusto. Tallereamos y al día siguiente me fue cañón. Y ahora se va a subir conmigo a otro show. Y entonces estoy muy emocionado con eso. Entonces, pues nada, es eso. O sea, es como lo mismo que cuando amigo Miss me dijo, yo creo que lo vas a hacer muy bien. Métete a esto del Café 22. No sé, cuando Sofía Niño, que fue la primera que me presentó, me dijo, lo haces muy bien, nada más te falta respirar más. Y entonces ese asunto de, lo haces muy bien, pero dale más, lo haces muy bien, pero esto, lo que les dije yo a ustedes dos, son esas cositas que dices, híjole, qué padre, me están ilusionando, me están inspirando. Y lo que realmente creo que falta mucho y de repente en esta cosa masiva que hay tantísima gente queriéndolo hacer, es esa chispa, esa emoción de, me voy a subir a un escenario y voy a entretener a la gente. No es voy a triunfar, no es... Y sobre todo, no estoy a prueba, porque además a nadie le importa. Sí, claro. Hay tantos. Entonces, en un open mic, si tú te subes y eres el genio de la noche, qué bueno. Si no, nadie se acordará. Pero qué padre poder decir, híjole, es un open mic y tengo la oportunidad de conectar con estas personas y de hacerles pasar un buen rato y de también transmitirles mis ideas, mi manera de ver el mundo, ¿no? Y entonces, ¿a poco no esto? Y de repente sacas una risa y empezar a sentir esa emoción de se están riendo. Y los estás trayendo a tu mundo, ¿no? Es increíble. Sí. Y entonces, que eso nunca se pierda, es lo que a mí más me gusta dejarles a mis alumnos. Ay, qué bonitas palabras. No, Muchas gracias por todo lo que me has dicho. ¿Cómo llega OnlyFans? ¿De dónde nace esa idea? ¿Cómo vamos de tiempo? Uf, la deli. Ya mero empieza el showcase. Bueno, vámonos. Ay, de que no quería hablar de OnlyFans. No, lo que pasó con eso fue que, en pocas palabras, se me medio botó la canica en la pandemia. Corté con mi novia con la que había durado años y entonces fue doloroso y fue obviamente impactante emocionalmente y todo. Y como que empecé a pensar en mí de otra manera. Yo ya pensaba en mí como en el rollo personal, romántico, sexual, como una pareja, ¿no? Y como que dije, no, necesito no tener pareja, necesito ser yo, necesito conocerme más, necesito como, ahora sí que explorarme más. Saber quién es Gon. Y entonces, pues ahí empecé a salir de repente con algunas personas y empecé como a conocer diferentes aspectos y tal. Y la verdad me empecé a sentir como una persona que sí puede ser guapa y puede ser sexy, que no lo había yo percibido. O sea, como que de repente dices, pues no soy el guapo. No estoy tan mamado, no soy el más sexy, no soy el de revista. Pero de repente empiezas a ver que hay personas que sí te lo están transmitiendo como de, no, para mí sí eres eso. Okay. Entonces yo como que abrí los ojos a ver que la gente que me seguía y que me tiraba mucho la onda en redes, pues que un poco yo los obviaba, no los odiaba, los obviaba, o sea, como que no me daba cuenta que estaban diciéndome, que no, o sea, que no era nada más porque qué chistoso, entonces me gustas, no, que de verdad veían algo en mí más allá. Y descubrí que la sensualidad tiene que ver con la personalidad y es todo un paquete. Entonces como que al conectar con eso, dije, wow, esto está bueno. Y cuando vi que lo del OnlyFans era negocio, pues empecé a cotorrear con eso, de broma. O sea, oigan, y si yo abro mi OnlyFans, se meterían, jajaja. Y alguien me dijo, claro, ábrelo. Y le pones OnlyFans. Y dije, ahí está el negocio. Ahí está el negocio. Y entonces la Mars Aguirre, que es mi mega brother, es así, la mejor amiga del mundo, me dijo que ella es la reina de OnlyFans. Me dijo, deberías hacerlo. Y estoy segura que te va a ir bien. Entonces ella me incentivó, hice un poco de ejercicio, me puse un poco a dieta, me mejoré en X cosas. Y de repente dije, órale, tráscatelas. Y me morí de miedo. Cuando ya iba a publicar las fotos, me morí de miedo porque dije, mis tías, sí, gente. Claro, sí, o sea, te expones. Pero es una red social privada, no estoy haciendo nada que me avergüence. O sea, incluso si llega a los ojos de mis tías, pues es como, no era para ti, tía, pero estoy orgulloso de las fotos que me tomé, estoy orgulloso del video que hice. Y sobre todo descubrí que, y es muy importante, que la gente que te sigue no es mala onda. O sea, como que pensarías que es como que te van a ningunear o que de alguna manera te demerita como persona enseñar tu cuerpo o entrar en un terreno como de juego sexual o tal. Y creo que son paradigmas anticuados, porque yo lo que he encontrado es que la gente que se suscribe me sigue ahí, me trata como Dios, me agradece cada cosa que hago como si fuera lo mejor que les ha pasado en la vida. Me dan dinero a rabiar para, dame más de esto, dame más, mándame un saludo, mándame una nota de voz, quiéreme, o sea, es como, wow, o sea, como si fueran
novios, porque además la mayoría son hombres. Ok. Y también eso es algo interesante para mí, como de pues yo nunca tuve que ver con hombres y no es mi sexualidad, no es mi preferencia, pero el cachondeo también me prende, porque pues, después Sí, de claro. todo, pues es también ejercer algo. Entonces ha sido padrísimo y lo que empezó como una broma, me empezó a dar de comer y ya llevo 2 años y subo contenido todos los días. Bueno, Wow. de repente algún día no, pero casi todos los días. Y me va cañón, así que si lo quieren ver, onlyfans.com/Gon Curiel. Aquí está todo. ¿El curso o el Gon Only? con G de gato, Curiel con C de culazo. Muchas gracias, Gon, por caerle. Gracias, amigo. Y pues nada, gracias por caerle al podcast. Y pues, Feliz, está vámonos al buenísima. showcase. Buenísima la idea, me encanta el formato. Gracias. Me sentí muy cómodo en este silloncillo, a pesar de que me burlé. La deli y sobre todo este vaso de Mickey Mouse en el que me serviste mi coquita. Está bien divertido. Sí, hay que tener esos. Y te felicito por tener un contenido. Estoy seguro que Gracias. te va a ir cañón. Digo, no sé cuánto llevas. Yo creo que es muy Como nuevo 2 todavía. meses. Pero yo estoy seguro que va a ser una cosa súper exitosa Gracias. siempre. Y cuando quieras, aquí estaré de nuevo. No, muchas gracias, Gon. Y pues Ándale. nada, muchas gracias por ver el Felicidades. episodio y sigan a Gon en sus redes. Sí, síganme por favor en Gon Curiel en todos lados. Y pues nada, ya hice muchísimos anuncios. El desprecio de la historia, el podcast, Uf. que ese sí, para que vean, no me da de comer. El de los 43 está. Uf. Hombre, muchas gracias. Sí, hacemos contenido de historia y de política con comedia. La verdad, con mucho amor, porque no es negocio, pero estoy asociado con mi productor y con el Dr. Stern, que es el que da el contenido culto. Y pues les agradeceremos que se metan porque cada vista nos ayuda a sobrevivir. Así es, en todos. Muchas gracias y bye. Cuídense. Cuídense, bye bye. Así termina nuestra programación de hoy. Y recuerda, siempre elige